estamos de nuevo aquí con ustedes, amados hermanos. Queremos en esta noche orar por usted, por su salud y pues darle una palabra de ánimo, una palabra que le recuerde las promesas que Dios nos ha dado. A veces por estar viendo más la aflicción, dejamos de percibir lo que Dios tiene para nosotros. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Espero que estén bien, que su confianza en el Señor no mengue, sino que por el contrario crezca. Vamos a orar y luego prepare usted su Biblia. Vamos a leer unos versículos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Pero antes quiero orar por usted para que tenga paz en su corazón. Quizás ha tenido un día difícil, quizás ha tenido problemas, pero quiero decirle que Dios conoce nuestras necesidades. Por eso le doy gracias, Señor, en esta hora, por tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Gracias por darnos la vida, Señor, por tenernos con salud. Y para aquellas personas que están pasando una situación difícil, Señor, en su salud, te pedimos que tú toques sus cuerpos y que sean sanos, Señor, y que se levanten, Padre, de esa situación y que puedan darte gracias y que puedan darte alabanza por tu obra en sus vidas. Toma el control, Señor, de este tiempo, toma el control de mi vida, toma el control, Señor, de cada persona que se conecta. Prepara sus corazones, prepara sus vidas, Señor, y bendícelos, Padre, que tu Espíritu Santo les ministre, Señor, en el lugar donde ellos están. Así, Padre, oramos, Señor, por todos los hermanos, Señor, que en otras partes de la tierra que se conectan, para que tú los bendigas, Señor, para que ellos sientan, Señor, en esta hora tu presencia allí en el lugar donde ellos están. En el nombre de Jesús te doy gracias. Romanos capítulo 8 y versículo 28 es un versículo muy conocido por todos, pero lo vamos a leer y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo le puse a la meditación en esta hora la identificación del creyente. Vamos a ver si en realidad llevamos esa tarjeta de presentación nosotros como hijos de Dios. Un hombre, un siervo de Dios, le llamó a este versículo la suave almohada para un corazón cansado. Yo sé que muchos hemos descansado con esta palabra. Puede ser que hayamos estado pasando situaciones difíciles, pero cuando nos acordamos de Romanos 8:28 y dice: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, descansamos y decimos: Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Así que esa es una promesa de parte de Dios para nosotros. Toda la creación, hermanos, en estos momentos, toda la creación está sufriendo intensamente. No hay parte de la tierra donde no esté pasando situación difícil. Y todos lo sabemos, esta pandemia ha venido a golpear a toda la mayoría del globo terrestre. Pero dice este versículo que a los que aman a Dios, esta es la tarjeta de identificación del creyente, a los que aman a Dios. Esta pandemia le va a ser para bien a los que aman a Dios. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Cómo se identifican los que aman a Dios? En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 10 dice así: oiga, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Es decir, esta es la identificación del creyente, el que ama. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje, dice, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece
en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en el capítulo 4 y versículo 10 dice así. Dice, en esto consiste el amor. Desde el 8 lo vamos a leer. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, eso es lo que nos va a identificar a nosotros como creyentes. Hay una historia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, ahí usted lo lee después, donde habla de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que los ladrones lo asaltaron y lo golpearon y lo dejaron allí medio muerto. Y usted conoce la historia que pasaron tres tipos de personas, y muchos de ellos, y dos de ellos, eran personas importantes por así decirlo, en la parte religiosa, porque uno era un sacerdote y otro era un levita. Ellos eran personas importantes en la parte religiosa en Israel. Pero esas dos personas no tenían una tarjeta de presentación de ser verdaderamente seguidores de Dios. Sin embargo, había un hombre allí que era despreciado por los mismos judíos por el hecho de que venía de una raza, de una mezcla de judíos y gentiles, que ellos le llamaban los samaritanos, que cuando lo vio, sintió compasión por ese hombre y se acercó y lo ayudó. Y usted conoce la historia. Entonces, no necesariamente aquellas personas que se identifican en un ministerio llevan esa tarjeta de presentación. Muchas veces hay personas que tienen mucho más amor, que no pertenecen a ningún ministerio y que aman a Dios y en realidad llevan esa tarjeta de presentación. Luego a esa palabra, hermano, a los que aman a Dios, le sigue la siguiente declaración. Todas las cosas les ayudan para bien. Eso es glorioso, hermano. Si yo espero que todo me sirva para bien, yo debo de comenzar a amar a Dios. Yo debo comenzar a conocer a Dios. La Biblia dice que el que no ha conocido a Dios dice que no ama. Porque para amar hay que conocer a Dios, ¿verdad? Hay que intimar con el Señor. Conocer a Dios es intimar con el Señor. Entonces, esa palabra, esa frase, todas las cosas les ayudan para bien, tanto las buenas como las malas. Es decir, si te están pasando cosas malas, no es un accidente, es un propósito de Dios. Tanto dice las cosas claras como las oscuras, las dulces como las amargas, las fáciles como las difíciles, las alegres como las tristes, la prosperidad como la pobreza, la salud como la enfermedad. El apóstol Pablo dice que él había aprendido, cuando habla de la salud y la enfermedad, el apóstol Pablo dice que allá en el 2 de Corintios, en el capítulo 12 y versículo 8, dice que 3 veces le había rogado al Señor que lo sanara de una enfermedad. Pero que el Señor siempre le había dicho, Pablo, bástate mi gracia. En una versión dice, Pablo, lo único que tú necesitas es mi amor. Eso es lo único que tú necesitas para estar bien. Entonces Pablo dice él después, lo voy a leer en el versículo 8 del capítulo 12. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él tenía una enfermedad. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está sacando provecho de una situación difícil en su vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a hacer que aquellas cosas que parecen ser malas
te beneficien en tu vida, aprendas una lección. Hoy todos estamos viviendo situaciones, hermanos, que nos preocupan de alguna manera, pero sabe que eso va a traer un gran beneficio para los que amamos a Dios. Vamos a ser personas diferentes, vamos a aprender a amar a Dios, vamos a aprender a ser personas muy cuidadosas, muy respetuosas, y vamos después a reconocer que eso valió la pena, porque muchas veces cuando estamos en el proceso decimos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Yo puedo dar testimonio de cosas que a nosotros a nivel familiar nos pasaron y que en el momento no las entendíamos y que en el momento pensábamos que era que la gente no nos quería y que la gente nos odiaba y pueda que sí esa gente nos odiaba, pero no sabía esas personas que nos estaban preparando para una bendición grande de parte de Dios, porque la promesa de Dios es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si tú estás pasando una situación difícil ahora, eso te va a servir para bien. Entonces dice que también en la calma como la tormenta, la comodidad como el sufrimiento, la vida como la muerte, todas esas cosas, ya sea que tengas vida o ya sea que estés en valle de sombra de muerte, Dios lo va a acomodar para tu propio beneficio. En pocas palabras, nada de lo que nos pasa o de lo que nos ha pasado ha sido accidental, sino ha sido más bien un plan de Dios para bendecirte. En alguna etapa de la vida de nosotros vivimos una situación que pensamos que eso nos iba a destruir emocionalmente y que pues no podíamos soportar eso, pero después entendimos al mirar hacia atrás y ver esas vicisitudes, esas dificultades y esos sufrimientos, nos damos cuenta que Dios lo convirtió en una gran bendición para nuestra vida y que no tenemos palabras como agradecerle de lo que Dios ha hecho, de esas circunstancias difíciles en nosotros. En la vida de José podemos mirar nosotros esta situación en el capítulo 50 del libro de Génesis, donde él le dice a sus hermanos que ellos quisieron hacerle un mal a él. Sin embargo, le dijo él, Dios encaminó todo para preservar la vida de ustedes. Mire, José había primero odiado por los hermanos. Cualquiera hubiera renunciado a ser hermano de esos 11 muchachos, porque eran terribles. Lo meten en una cisterna. Luego les entra como mejor hacer negocio de él, lo sacan y lo venden como esclavo. Eso era terrible, eso era denigrante vender a su hermano como esclavo, porque José no era un esclavo. Él podía decir que sus hermanos eran lo peor que le había ocurrido en su vida. En ese momento él podía querer odiarlos, él podía querer matarlos, él podía querer hacer cualquier cosa. Pero él no sabía el plan que Dios tenía para con sus mismos hermanos que lo estaban lastimando. Muchas veces nosotros no entendemos y pensamos que nuestros hermanos es que nos odian. No te odian, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para bendecirte a ti y para bendecirlos a ellos. Y entonces dice que les dijo que Dios había preparado todo aquello para su propio beneficio. Llegó a la cárcel, estuvo unos 12, 13 años en la cárcel. Después salió de la cárcel por ciertas capacidades que Dios le había dado a él. El rey lo saca de allí, Faraón lo saca y lo lleva al palacio. Oiga, y cuando José mira hacia atrás y se da cuenta que aquello había sido para beneficio, él le dice a sus hermanos que no tengan temor, porque lo que ellos hicieron fue preparar, Dios comenzó a preparar esa situación para el beneficio de ellos mismos. A pesar de que él tuvo que pagar el precio total de ellos, pero fue para el beneficio. Igual que lo que Jesús hizo en la cruz, él pagó el precio de todos nosotros para nuestro propio beneficio. Porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El siervo Job estuvo pasando muchas situaciones difíciles y sin embargo, en el capítulo 13, versículo 15, él da esta declaración. Aunque él me matare, oiga,
Estaba convencido de que Dios, por ninguna razón, Dios lo quería destruir si él sabía que él amaba a Dios. Dios daba testimonio de él. Decía, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro en la tierra, en toda la tierra como él. Dios daba buen testimonio de Job. Entonces Job no dudaba que aunque estuviese pasando una situación difícil, Dios estaba con él. Y dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Oiga, hermano, eso lo dice una persona que ama, lo dice una persona que ha nacido de nuevo, lo dice una persona que ha puesto su confianza en Dios. Cuando tú amas a Dios, hermano, aunque estés pasando la peor situación de tu vida, Dios siempre te va a sacar adelante. Dios siempre te va a sacar en victoria. Quizás ahora estés en un hospital, quizás ahora tengas 15 días de no ver a tu familia, quizás 40 días de no ver a tu familia, pero sabe una cosa, Dios va a hacer que eso se convierta en una bendición para ti y para tu casa y para muchas personas más. Por eso no debemos de dejar de descansar, como dice este hombre de Dios, en la suave almohada que Dios nos da en ese versículo de Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y más adelante comienza él a dar unas declaraciones de qué pasa con esas personas. En el capítulo 8 siempre de Romanos, dice ya por el versículo 35, dice, voy a seguirle, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo a los romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Recuerda que le dije, aunque estés en la calma o en la tribulación, eso te ayuda para bien. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, tú puedes estar en una camilla agonizando hoy, pero sabes una cosa, Dios siempre te ama. Porque ahí está hablando no del amor que nosotros tenemos para Él, sino del amor que Él tiene para nosotros. Dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Es decir, de que Dios nos ame, nada te puede apartar. El hecho de que puedas estar en una situación difícil no significa que Dios te ha dejado de amar. Dios siempre te ama. Dios dice que para Él somos la niña de sus ojos, como la niña de sus ojos. Si alguien te quiere pinchar un ojo, tú lo cuidas inmediatamente. Si alguien te quiere hacer daño, Dios te cuida inmediatamente. Entonces, hermano, nuestra tarjeta de presentación es el amor, que como consecuencia nos da ricas y abundantes bendiciones. Si tú amas, vas a ser bendecido. Si tú no amas, jamás vas a entender que Dios te ama de tal manera, como dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Su Hijo unigénito quiere decir único en su género. Es el Dios encarnado entre los hombres. Vino para sacrificarse, para pagar un precio por ese amor que te tiene. Y por eso, aunque estés en tribulación, Él te ama. Eso lo va a convertir Él para tu vida en una bendición, en algo que va a ser de gran beneficio para ti. Hay cosas que ahora no vas a entender, pero las vas a entender después. Hace unos 5 o 6 años atrás, nosotros estuvimos pasando una situación terrible, terrible, porque pensábamos que
todo se nos había venido encima y que todo el mundo nos estaba odiando y todo el mundo nos estaba despreciando. Y de hecho que mucha gente nos estaba odiando y hasta ahora hay odio en sus corazones. Esos son los que San Juan, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10 dice que son hijos del diablo. Lo dice la Biblia, dice, y en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que los hijos de Dios, dice, aman a sus hermanos, obviamente, y los hijos del diablo no. Pero sabe una cosa, Dios puede rescatarse de esa situación. Si tú hasta ahora no estás amando a tu hermano, si tú hasta ahora estás odiando a tu hermano, yo quiero decirte que te arrepientas y que le pidas perdón al Señor y que le digas, Señor, no sé qué vino a mí, qué fue lo que entró en mí, qué fue lo que pasó en mí. Yo quiero cambiar de esa forma, porque la Biblia es la que te está dando esa palabra. Esa no es un invento de hombre, sino la palabra de Dios, así está escrita y así es. Y toda palabra, dice la misma palabra de Dios, dice que es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra, pero ni una sola palabra de Dios va a dejar de cumplirse. Así que mis hermanos, Dios dice que a los que amamos a Él, y si tú amas a Dios, hermano, entonces amas a tu hermano. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios. Se convierte en una persona mentirosa, porque si no podemos amar a nuestro hermano que lo vemos, mucho menos vamos a poder amar a Dios que no lo podemos ver. Así que prepárate, porque Dios tiene algo grande para tu vida. Si estás pasando situación difícil, Dios lo va a convertir en bendición para ti. Estoy seguro, porque la palabra de Dios es veraz. No hay mudanza, no hay sombra, no hay variación en ella. Esa palabra es la que el Señor dio desde el principio y Dios la va a cumplir hasta el final. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, el amor tuyo está puesto en nuestros corazones. Tu palabra dice que tú derramaste tu amor a nuestros corazones y por esa razón te amamos, Señor, y sabemos que todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Tú vas preparando, Señor, esos momentos difíciles para nuestro propio beneficio. Aquello que te pasó en el pasado, como a José, que sus hermanos lo traicionaron, pero José después, al mirar todas esas dificultades, él se da cuenta que Dios tenía un plan y que Dios lo estaba preparando para preservar la vida de sus mismos hermanos, y no solo de sus hermanos, sino de una nación. Dios está haciendo cosas grandes. Dios te va a llevar, hermano, a algo grande, pero muchas veces para llegar a eso algo grande, tú tienes que pasar por situaciones difíciles. Es como la prueba para tu ascenso. Y Dios sabe qué cosas tú puedes llevar y qué cosas tú no puedes llevar, porque su palabra dice que Él no te va a poner más carga de lo que tú no puedas soportar. Hoy quizás estés sufriendo por esta pandemia, ese problema del COVID-19, pero yo quiero decirte que esa enfermedad que tú tienes no es para muerte. Esa enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pablo dijo, por eso dijo, me voy a gloriar en mis debilidades, para que el poder de Dios se manifieste en mí. El poder de Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú te levantes de esa camilla, porque tú vas a declarar, tú vas a alabar, tú vas a bendecir el nombre de Dios, porque te vas a dar cuenta que te sanaste por la pura misericordia de Dios, que no es tal medicina que te pueda curar, sino que es solo la voluntad de Dios, el amor de Dios, porque dice que nada te puede separar del amor de Dios en Cristo, nada te puede separar. Por tanto, hoy estás pasando esa situación, pero mañana vas a estar glorificando al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, y le vas a dar gracias y vas a bendecir su nombre, porque a los que aman a Dios, lo vuelvo a repetir, todo lo que esté pasando hoy va a ser la bendición, va a ser el testimonio de mañana. Yo bendigo tu vida. Asimismo, oro en esta noche por la vida de mi hermano Ricardo, de su esposa. Ellos están en un proyecto y queremos bendecir desde ya ese proyecto. Queremos bendecir que todo lo que ellos han propuesto en su corazón, Dios los respalde en este momento. Ellos quizás están en esa junta y yo te pido, Señor, que tú pongas las palabras, que tú pongas todo, Señor,
para que ellos sean bendecidos, Padre, y lo que ellos desean, Señor, tú les concedas las peticiones de tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, a sus hijos, Señor, a su nuera, Padre, a sus nietos, a todos ellos, Padre, bendícelos. Asimismo también, Señor, por mi hermano que ellos tienen allí en su casita para apoyarlos, Señor. Ahí se manifiesta en ellos, Señor, esa tarjeta del amor, Señor, de identificación del creyente en que aman a sus hermanos, Señor. Ellos tienen a mi hermano allí, Señor, cuidándolo hasta que él esté restaurado y recuperado completamente en su salud. Lo bendecimos con salud. Asimismo, vengo a poner en tus manos, Señor, la vida de los pastores Felipe y Sarita Aragón, Señor, para que tú los guardes, Señor, en todos sus caminos, para que tú los ayudes, para que tú los prosperes, Padre, para que los proyectos que ellos tienen, Señor, sean una realidad en su ministerio, en sus vidas, Señor. Bendícelos, Señor. Haga, Padre, que todos los proyectos que ellos tienen, los planes que ellos tienen, sean un éxito, sean una realidad en sus vidas. Guárdalos, Señor, de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, a su ministerio, a la iglesia que ellos pastorean. De igual manera oramos, Señor, por el pastor Elías Morán, Señor, que en este momento él está convaleciendo, Señor, después de haber sufrido, Padre, las inclemencias de esta terrible enfermedad, Señor. Por favor, ayúdalo para que él pronto pueda estar, Señor, otra vez, Señor, llevando tu palabra a sus hijos, Señor, a toda la familia de él, sus hermanas, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos para que pronto ellos puedan salir. Al pastor Elmer Rodríguez allá en Bowman, Señor, por favor, a su esposa, a sus hijos, Señor, que también están afectados por esa enfermedad. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Al pastor Agustín Renderos, a su familia, Señor, a la iglesia, al pastor Carlos Castillo, a todos, Señor, a los pastores en general ahí en el estado de Texas, Padre, bendícelos, en Luisiana, Señor. Por favor, ayúdalos en el nombre de Jesús, en Los Ángeles, Señor. Pastores que he tenido la oportunidad de predicar en sus iglesias, yo los bendigo ahora, Señor, y los cubro con tu sangre preciosa. De igual manera, Señor, oro por los pastores acá en El Salvador, el pastor Juan José Colindres y su esposa Verónica, Señor. Bendícelos de la iglesia Presencia de Dios, guárdalos, ayúdalos en todo. El pastor Nix y su esposita, Señor Morena, Padre, en el nombre de Jesús, guárdalos, Dios mío, ayúdalos, Señor. Líbralos de toda situación de enfermedad, juntamente con todos sus hijos y su familia en general en su casa, Señor. Así, Padre, por los pastores Peñates, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús. Pastores Rojas, Señor, en el nombre de Jesús. Los pastores José Manuel Martínez y su esposa, sus hijos que fueron afectados, Señor, en el nombre de Jesús. Sánalos, levántalos, Padre, a las congregaciones en general, Señor. Yo los bendigo. Al pastor Marcos Martínez aquí en Lourdes, Señor, Padre, que ha sido duramente golpeado porque ha perdido a varios de su familia, Señor, sus hermanos pastores, que hermanos en la carne de él, Señor, han partido a la presencia del Señor, pero yo te pido que tú le des la fortaleza, Señor, a él, a su familia en general, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, oro en esta noche, Señor, por todos mis hermanos de la iglesia Fuente de Vida para las Naciones, por todos y cada uno de ellos, Señor, por los niños, Padre, que ellos nos llaman para decirnos cuándo vamos a abrir la iglesia, Señor. Por favor, bendiga a cada muchachito, Señor, a cada niña, Señor, bendígalos, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos no logran entender la situación, Señor, y están preocupados porque la iglesia está cerrada, pero yo te pido que tú hables a su almita, Señor, para que ellos pongan paz en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, a todos, a cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado ahora para mirar esta transmisión, aquellos que la van a ver posteriormente, yo los bendigo. Señor, a nuestros familiares, Padre, a mi familia allá en San Miguel, a la familia de mi esposa acá en Sonsonate, por favor, Señor, los bendecimos con salvación. Los bendecimos con salud, Señor. Y te damos gracias, Señor, por guardarlos. Así también, Señor, allá en Santa Ana, a los tíos de mi esposa, Señor, al tío Tomás, a la tía Lucy, a sus hijos. Los bendecimos con salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, por obrar y por hablarnos y decirnos que a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Un abrazo, Señor, a todas las personas. Una bendición fuerte para nuestros hijos allá en España, Señor, para que tú los guardes, Padre, de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El día de mañana tenemos una palabra y un tiempo de oración a las 8 de la noche. Espérenos, esté pendiente y siempre comparta usted. Hagamos evangelismo a través de compartir estos mensajes a todas las personas. Que Dios les bendiga.